Trivia perruna. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traemos para ti un tipo de reto o juego muy divertido para que tú mismo o tú misma sepas que tanto conoces a tu mejor amigo peludo. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ahora sí, comenzamos. Pregunta número 1. Bulldogs, Border Collies, bodegueros, pastores alemanes, lebreles. Los perros pueden ser de todos tamaños y todo tipo, tanto respecto a su aspecto como en cuanto a su comportamiento. Sin embargo, desde el pequeño chihuahua hasta el enorme gran danés, todos los perros pertenecen a una misma especie. ¿Sabes cuál es el nombre científico que la designa? Respuesta 1, Canis canis. Respuesta 2, Canis familiaris. Respuesta 3, Canis domesticus. Ok, la respuesta correcta es la número 2. El perro doméstico es una especie de la familia de los cánidos que se integra dentro del género Canis. Es conocido como Canis familiaris, aunque si bien se tiene en consideración su ascendencia, también puede ser nombrado como Canis lupus familiaris. Depende si se le considera una especie por derecho propio o una subespecie del lobo. Pregunta número 2. Más allá del cierto debate, hoy sabemos que los perros proceden del lobo, pero ¿sabrías decir hace cuánto tiempo se produjo esta domesticación? Respuesta 1. Entre hace 20.000 y 25.000 años. Respuesta 2. Entre 12.000 y 14.000 años. Respuesta 3. Entre 4.000 y 6.000 años. La respuesta correcta es la 2. Como decíamos, el perro surgió gracias a la domesticación del lobo gris por parte del hombre, o al menos eso es lo que sugiere hasta el momento los mapas genéticos de ambas especies. Hoy en día, la mayoría de estudios apuntan a que esta domesticación se produjo entre hace unos 12.000 y 14.000 años en Oriente Medio. Así lo atestigua, por ejemplo, el hallazgo de algunos fósiles de perros enterrados junto a unos seres humanos en Israel, de 12.000 años de antigüedad, o en Rusia, hace 14.000 años. Pregunta número 3. Hablando de tiempo, queda a la vista que este pasa de manera muy diferente para perros y humanos. Mientras nosotros como humanos podemos alcanzar una esperanza de vida media, una esperanza media de vida de 80 años, el tiempo máximo que puede vivir un perro se sitúa en torno a... Respuesta 1, 8 años. Respuesta 2, 13 años. Respuesta 3, 20 años. La respuesta correcta es la 3. Si bien es cierto que la longevidad de un perro puede variar notablemente con la raza, también lo que es que los perros más pequeños pueden vivir hasta 15 o 20 años. Por su parte, los perros más grandes pueden tener una esperanza de vida de solo la mitad, así como los medianos pueden vivir algunos años más que estos. Parece que en el caso de los perros existe una fuerte correlación entre longevidad y tamaño. Pregunta número 4. Sin embargo, siempre hay una o a veces varias excepciones que confirman la regla. ¿Sabes cuál es la edad máxima alcanzada por un perro? Respuesta 1, 22 años. Respuesta 2, 25 años. Respuesta 3, 29 años. La respuesta correcta es la 3. El perro más viejo del que se tiene registro fue un boyero australiano llamado Bluey, que murió en el año 1939, nada menos que a la edad de 29 años. Todo un récord. Pregunta número 5. De la raza o el tamaño no solo depende la edad de un perro, sino también uno de los sentidos más importantes para nuestros amigos los canes. En este sentido, ¿sabes cuál es el perro con mejor olfato de todos? Respuesta 1, perro Bloodhound. Respuesta 2, Basset Hound. Respuesta 3, belga Malinois. La respuesta correcta es la número 1. El verdadero secreto del olfato de los perros se encuentra en el gran número de células olfativas que poseen, que dependiendo de la raza, puede variar entre 150.000 y 300.000. También el tamaño parece tener importancia, y así cuanto más grande y alargado sea el hocico de un perro, mejor olfato posee. En este sentido, el perro con mejor olfato del mundo es el perro de San Humberto, seguido por el Basset Hound, ambos perros sabuesos, quienes son considerados los canes con un olfato más fino. Pregunta número 6. Virtuosos con el olfato, los perros, no obstante, no son igual de doctos con la vista. De hecho, todos los perros tienen una forma de visión dicromática.
conocida como respuesta 1, acromatopsia, respuesta 2, deuteranopia, respuesta 3, monocromatismo. Respuesta correcta es la número 2. Existe un mito que reza que los perros ven en blanco y negro, una condición conocida como acromatopsia o monocromatismo. Esta afirmación es falsa, sin embargo, no se encuentra muy lejos de la realidad, ya que los perros ven el mundo de una manera diferente a nosotros. Los perros tienen una forma de visión dicromática llamada deuteranopia, que en los humanos se considera una forma de daltonismo que afecta al rojo y al verde. Los perros perciben tonalidades de amarillo y de azul, pero el rojo lo perciben como amarillo y el verde lo ven gris. Pregunta número 7. Como hemos visto, los perros nos ganan a los humanos en el olfato y cuando se trata de la vista, salen perdiendo. Pero, ¿qué dirías respecto al sentido del oído? Respuesta 1. Es mejor que la de los humanos. Respuesta 2. Es peor que la de los humanos. Respuesta correcta, la número 1. Si convives con un perro, habrás podido comprobar que en la mayoría de los casos son animales muy sensibles al ruido de petardos, fuegos artificiales e incluso de los mismos truenos de una tormenta. Esto es debido a que su campo de audición es también mucho más amplio que el nuestro. De hecho, los perros detectan sonidos más graves, entre los 16 y 20 Hz. Nosotros entre 20 y 70 Hz, y también por encima de los 45 kHz, en comparación con los 13 a 20 kHz que podemos detectar los humanos. Además, 18 músculos les otorgan a sus orejas un alto grado de movilidad que les permite determinar rápidamente el origen exacto de un sonido. Si te interesa más sobre el tema, no te pierdas el video sobre la pirotecnia que ya tenemos en el canal. Pregunta número 8. ¿Sabes cuántas razas de perros existen? Respuesta 1, 245. Respuesta 2, 355. Respuesta 3, 465. Respuesta correcta, número 2. La definición de la raza de un perro es un tema de cierta polémica, y el número de razas reconocidas depende de diversas instituciones sinológicas. Sin embargo, para responder a esta cuestión, tomaremos como referencia los datos reportados por la Federación Sinológica Internacional, desde la cual se reconocen unas 355 razas de perros diferentes, que pueden dividirse en 10 grupos diferentes. Perros pastores y boyeros, terriers, sabuesos y rastreadores, cazadores y de agua, teckels, de tipo primitivo o splits, pointers y setters, pinschers y schnauzers, de compañía y lebreles. Pregunta número 9. Sabemos que un perro no le hace el feo a casi ningún alimento. Existen ciertas comidas que debemos evitar darle a nuestros canes. ¿Sabes cuál de estas cosas no debes darle jamás a tu mascota perruna? Respuesta 1, chocolate. Respuesta 2, gomitas de dulce. Respuesta 3, carne cruda. Respuesta 4, todas las respuestas son correctas. La respuesta correcta es la número 4. En efecto, todos estos alimentos pueden ser perjudiciales para tu can. Por ejemplo, el chocolate contiene una sustancia llamada teobromina que causa intoxicación en el organismo del perro y que además puede resultar fatal en grandes dosis. También debes evitar darles cualquier cosa con azúcar, ya que debido a ella, los perros tienden a formar sarro en la dentadura y además los azúcares les hacen propensos a la diabetes. Los perros también fueron domesticados hace mucho tiempo, por lo que al contrario que sus parientes, los lobos, la carne cruda puede ser uno de los peores enemigos de nuestras mascotas, debido a la presencia de bacterias. Pregunta número 10. ¿Cuál es el periodo medio de embarazo de una perra? Respuesta 1, 123 días. Respuesta 2, 93 días. Respuesta 3, 63 días. Respuesta correcta, la número 3. El periodo medio de gestación en una perra es de 63 días o 3 meses aproximadamente. ¿Qué te parecieron las respuestas? ¿Te sabías todas las respuestas? Si no es así, ya aprendiste algo sobre nuestros hermosos perritos. Esto sería todo por hoy. Déjanos tus comentarios y si te gustó nuestro tema de hoy, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.
Por el momento yo me despido y nos vemos en un próximo video.